Buenas noches, mi nombre es Denis Armas y el cuento que les voy a narrar es de mi autoría y se titula El vampiro infernal. Elías era un hombre de 67 años. Vivía en un pequeño departamento de Queens, en Nueva York, junto con su mujer Sheila, de 55. Sheila, una mujer rubia, un poquito regordeta, tenía que soportar cierta obsesión que tenía su marido Elías. A Elías le gustaba coleccionar libros antiguos, muy antiguos, libros viejos, pero no cualquier libro, libros que hablen sobre el ocultismo, sobre el Vaticano, sobre caballeros templarios, sobre conspiraciones del Vaticano, ese tipo de temas. Cuando Kevin, su hijo, finalmente se fue a la marina, su habitación fue convertida en el estudio de Elías. Ahí Elías puso todos sus libros, toda su colección de libros. Cerró las cortinas, compró un escritorio de segunda mano y colocó una lamparilla de 25 watts sobre el escritorio. Y se pasaba horas y horas leyendo. Su esposa Sheila ya estaba harta. Había demasiados libros, enmohecidos, amarillentos, mucho polvo, muchos ácaros, y le decía: Elías, ¿cómo puedes estar ahí adentro, con las cortinas cerradas, con las ventanas cerradas? Y Elías respondía: déjame en paz, yo estoy bien. Pero al menos prende la luz, al menos prende la luz del cuarto, decía la mujer. Elías decía: no, a mí me gusta leer con mi lamparita. Bueno, si te gustan las lamparitas, entonces enciende la lámpara de pie. Al costado del escritorio había una lámpara de pie. Elías estuvo de acuerdo y la prendió. Sheila se fue un poco mortificada. Las pilas de libros ya se empezaban a reunir en los pasadizos. Pero lo que Sheila no sabía es que la cosa se iba a poner peor, porque Elías había puesto un aviso en el periódico diciendo que él compraba libros antiguos, y cuantos más antiguos, mejor. Eventualmente Sheila se enteró de esto por las llamadas telefónicas que ellos recibían, llamadas de gente que deseaba vender sus libros. Una tarde sonó el teléfono. Elías se apresuró a contestar. Del otro lado de la línea se escuchó una voz femenina, pero muy avejentada. Era la voz de una vieja que tosía y garraspeaba a cada rato. La vieja preguntó: ¿este es el número donde compran libros? Sí, así es, respondió Elías. Bueno, dijo la vieja, mi nombre es Samuel Alang y mi ático, el ático de mi casa, está lleno de libros antiguos. A Elías se le rebalsó el corazón. Incluso hay libros que están escritos a mano y en un idioma extraño. Elías había aprendido el latín porque algunos de sus libros estaban escritos en latín, y a veces decía frases en latín y a Sheila le molestaba porque no entendía nada. Pero esta señora, Samuel Alang, lo estaba invitando al ático de su casa
para que escogiera los libros que él quisiera. Entonces Elías le preguntó su dirección. La señora le dijo de que vivía en una zona rural de New Jersey, por la carretera 130. Así que acordaron encontrarse al día siguiente. Sheila inmediatamente protestó. ¿Vas a traer más libros? ¿Vas a traer más polvo, más ácaros, más bichos aquí a la casa? Que ni siquiera es una casa, sino un departamento. Ya, mujer, no me fastidies, fue la respuesta de Elías. Al día siguiente, después de un almuerzo rápido, Elías fue a la casa de la señora Lang, que quedaba a 2 horas. Salió de Nueva York, llegó a New Jersey y se encontró en una zona rural donde estaba la casa de la señora Lang. Cuando finalmente Elías llegó a la casa, salió y la contempló. Era una casa vieja, desvencijada, de madera, de 2 pisos de alto. La fachada estaba inclinada un poco hacia adelante, que daba la impresión de que la casa se caería encima de uno en cualquier momento. Desde afuera, Elías podía escuchar la tos de la señora Lang. Así que Elías entró por el patio, un patio sucio, lleno de mala hierba, nunca había sido cortado, rodeado por una valla de postes podridos. Finalmente llegó a la puerta, tocó 3 veces. ¿Quién es?, dijo la señora Lang. Soy yo, señora Lang, soy Elías, el que compra libros. Ah, señor Elías, espere un momento, en este momento le abro. Cuando Elías vio a la señora Lang, se quedó impactado. Era más anciana de lo que él había imaginado. Tenía el cabello largo, pero también escaso y cano. Era muy arrugada, bastante arrugada. Olía mal. Toda la casa estaba impregnada de un olor a cigarrillo, y la señora tosía, tosía y tosía. Pase usted, le dijo la señora Lang. Entonces Elías pasó, y la señora Lang no le ofreció nada de beber ni de comer. De frente se lo llevó al 2.º piso, a un corredor. La señora Lang iba caminando delante y Elías iba siguiéndola. Al llegar a la mitad del corredor, la señora Lang jaló una cuerda que colgaba del techo y una escalera desplegable bajó. Ambos subieron al ático. El ático era lo que Elías había esperado. Era más desordenado que su estudio. Había pilas y pilas de libros amontonadas por todas partes. Había polvo, mucho polvo en el ambiente, y no había luz. Mejor dicho, había una ventana empañada, y por esa ventana entraba la única luz, y se notaba el polvo en el ambiente. Había un olor tan fuerte a humedad y a moho que Elías deseó sacar su pañuelo y ponérselo en el rostro, pero por cortesía no lo hizo. Entonces la señora Lang le dijo: busque usted, señor Elías, busque cualquier libro que le guste. Si me hace un buen precio, se lo puede llevar. Muy bien. De pronto suena el teléfono. Maldito aparato, dijo la señora Lang. Espéreme aquí, señor Elías. Vaya usted buscando lo que usted desee. Yo voy a contestar el teléfono. Y la señora Lang bajó. Elías se quedó solo en el ático y empezó a buscar títulos que le interesaran. Temas que hablen sobre la Inquisición, sobre la casa de brujas, sobre el Vaticano. De
repente sus ojos se posaron en un libro, en un tomo grueso de más de 200 páginas. Ese tomo, ese libro, era negro, su portada era negra, tenía un pentagrama invertido y con letras góticas se titulaba Maledictus Spatia. El libro llamó inmediatamente la atención de Elías. Elías cogió el libro y empezó a hojearlo. Estaba en latín, escrito a mano, y también tenía ilustraciones, pero eran ilustraciones muy extrañas, ilustraciones de criaturas que no guardaban ninguna semejanza con los animales de la tierra, criaturas amorfas o sin cabeza, con tentáculos, bocas, en fin, eran criaturas que no se asemejaban a nada que hubiera estado en la tierra. Elías siguió hojeando el libro hasta que dio con una ilustración que le llamó la atención. La ilustración era una figura humanoide, parecía un niño desnudo con alas de vampiro. Elías empezó a leer, él sabía latín. La entidad que estaba en la ilustración se llamaba Ragnaratul. Elías estaba leyendo el libro y se dio cuenta de que ese libro era el que quería. Cuando apareció la señora Lang, Elías le dijo: quiero este libro, el Maledictus Spatia, y le ofrezco $200. La señora Lang dijo: ni hablar, ese libro no está a la venta. Un momento, señora, usted dijo que todo lo que había en su ático estaba a la venta, pero ese libro no, ese libro es muy peligroso para la humanidad. No, peligroso para la humanidad, ¿a qué se refiere? Usted no lo entendería, señor Elías, ese libro no está en venta. Muy bien, le ofrezco $700. Y Elías sacó el dinero y se lo puso en la cara a la mujer. La señora Lang contempló el dinero y estuvo tentada a tomarlo, pero finalmente dijo: no, señor Elías, no puedo venderle este libro no debería estar aquí, debería estar guardado en otra parte. Entonces Elías, frustrado y molesto, le dijo: señora, me voy. Y se fue. Salió de la casa, cruzó el patio, se subió a su auto y se fue. Cuando llegó a su departamento, Elías entró con las manos vacías. Sheila se sorprendió de ver que su esposo no había comprado ningún libro. Eso le agradó. Le preguntó qué es lo que había pasado, por qué no había comprado un libro. Elías le contó que simplemente no se lo habían querido vender. Bueno, el día pasó, Sheila hizo la cena, cenaron juntos, vieron un poco de televisión y se acostaron. Mientras Elías dormía, no podía dejar de pensar en el libro. No podía dejar de pensar en sus 200 páginas, en su portada negra, en sus letras góticas, en el pentagrama invertido, en las ilustraciones. No podía dejar de pensar en ese libro. Entonces, al día siguiente, tomó una decisión. Le ofrecería $2.000 a la anciana Lang por el libro. $2.000. Elías esperó que Sheila vaya a comprar el pan para inmediatamente comunicarse con la señora Lang para ofrecerle los $2.000. Pero el teléfono timbraba y nadie contestaba. Finalmente regresó Sheila. Entonces Elías bajó a la calle, cogió un teléfono público y llamó a la señora Lang.
El teléfono sonaba y nadie contestaba. Entonces Elías cayó en cuenta que la señora Alán podría estar muerta. Esa tos, esas garrasperas, esos cigarrillos, todo indicaba que estaba enferma. Inmediatamente Elías tomó su automóvil y condujo hasta la casa de la señora Alán. Una vez ahí, llegó a la puerta, la tocó y preguntó: «Señora Alán, ¿está usted aquí?». Nadie le contestó. Tocó a la perilla y se dio cuenta que la puerta estaba sin llave, así que entró. Se adentró en la casa, se metió más en la casa. Entró a la cocina y ahí encontró el cadáver de la señora Alán, con la boca abierta y los ojos también bien abiertos, y un cigarrillo, o al menos la colilla de un cigarrillo, entre sus dedos. Elías se quedó sorprendido, no sabía qué hacer. Pensó en llamar a la policía, pero luego ese pensamiento fue bloqueado por otro. Elías subió inmediatamente al ático buscando el libro. No tuvo que buscar mucho. Encontró el libro, encontró al Maledictus Spatia, que significa espacios malditos. Tomó el libro y se fue. Al salir de la casa trató de actuar lo más normal posible. Entró a su auto, puso el libro en el asiento del copiloto y regresó a su departamento. Una vez ahí, entró y se sumergió en su estudio. Sheila lo llamó para almorzar, pero él dijo que no quería almorzar. Él estaba en su estudio, había conseguido el libro que tanto deseaba, y quería leerlo, y lo estaba leyendo con esa lamparita, con esas dos lámparas que iluminaban casi nada. Estuvo leyendo por horas. Leyó un 70% del libro, miró las ilustraciones, de vez en cuando buscaba una palabra en latín para darle significado a lo que leía. Total, cayó la noche. Sheila lo quería llamar para acostarse, pero viendo que su esposo estaba absorto en el libro, no lo hizo. Se acostó solo. Elías llegó finalmente a la página donde se encontraba el ser humanoide, el niño que parecía tener alas de murciélago. Había una plegaria de invocación, una plegaria para invocar a ese ser. Elías leyó que ese ser, Ragnaratul, concedía deseos, pero a cambio de, no lo sabía, la página estaba rota, maldición. Pero era interesante, concedía deseos, y ahí estaba la plegaria de invocación. Elías leyó murmurando la plegaria de invocación, una plegaria que decía lo siguiente: la plegaria decía: obsecro te magnanime Ragnaratul teluren quod apparet coram mi obsecro te magnanime Ragnaratul telur idem meae boca. Elías leyó esta plegaria en voz baja. Se prestaba a leerla de nuevo cuando de repente una voz apareció en su mente, una voz áspera, tan áspera que prácticamente no se le entendía. La voz le decía: no tienes que invocarme 2 veces. Elías levantó la vista del libro y se dio vuelta, y ahí estaba
estaba la criatura parada a unos metros de él. Parecía un niño de unos 10 años con hidrocefalia. Estaba desnudo, las costillas se le notaban. De sus brazos nacían membranas que se pegaban a sus pantorrillas. Eran alas, más que de murciélago, parecían alas de pterodáctilo. Los ojos muy separados, con flamas en ellos, flamas de fuego, fuego real. Tenía un par de colmillos, como un perro bulldog, y en sus codos tenía 2 espolones. Parecía una abominación, una aberración. Entonces Elías, más que asustado, estaba fascinado. ¿Quién eres tú?, le dijo. Y la entidad, sin mover los labios, telepáticamente le dijo: soy Ragnaratur. Entonces Elías le dijo: Dios mío, eres un ente de otra dimensión, de otro universo. ¿De dónde provienes? Ragnaratur le dijo: soy uno de los amos del universo de Kal, galaxia de Zum, sistema solar de Yar. Pertenezco a un universo que envuelve al tuyo. Elías estaba fascinado. Dime más, Ragnaratur. ¿Qué va a pasar? ¿Quién eres? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es tu mundo? Ragnaratur mentalmente le dijo: yo estoy en todas partes y en todos lados. Puedo estar en el futuro. Por ejemplo, en el año 2015, tu planeta será invadido por una especie alienígena llamada los Tusut. Los Tusut están miles de años más avanzados que ustedes. Ustedes perderán esa guerra. Los Tusut son una raza de arácnidos inteligentes, completamente xenófobos. La humanidad será destruida en el año 2115, 3 de febrero del año 2115. Esa era la fecha de la invasión, y los humanos perderían esa guerra. Sería el fin de la raza humana. Pero dime más, Ragnaratur, dime más. ¿Cómo es? Dime más de los Tusut. ¿Cómo va a ser la invasión? Silencio, dijo Ragnaratur. Ya es hora de pactar. ¿Pactar?, dijo Elías. ¿A qué te refieres con pactar? Yo te concederé un deseo. Dime, ¿qué es lo que más deseas? Elías no estaba preparado para esa pregunta. Se puso a pensar, y lo primero que se le vino a la mente fue dinero. Y dijo: quiero ser rico, quiero ser muy rico. En ese momento, un bulto apareció en la garganta de Ragnaratur. El bulto empezó a subir por su garganta hasta su boca. El ser abrió la boca y escupió un diamante del tamaño de una bola de billar. Elías se quedó fascinado. Ragnaratur le ofreció el diamante en bruto y Elías lo tomó. Lo miró. Era grande, enorme, debía valer millones y quedaría mejor cuando esté pulido. Gracias, Ragnaratur, le dijo. Pero el ser le respondió: no quiero tu agradecimiento, quiero que me des lo que me corresponde. ¿Lo que te corresponde? ¿Quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Mi alma? Los seres humanos no tienen alma. Lo que yo quiero es la piel de tu esposa. Elías se quedó perplejo.
no se esperaba eso. La piel de Sheila. ¿Quieres la piel de Sheila? Tú la llamas así, dijo Ragnar Atul. Quiero la piel de tu esposa. Elías entró en pánico. Inmediatamente le devolvió el diamante a Ragnar Atul y le dijo: no te voy a ofrecer a mi esposa. No voy a ofrecerte la piel de mi esposa. No quiero que nos hagas daño. Te devuelvo tu joya, pero no nos hagas daño. Por favor, vete de aquí. Esas palabras enfadaron a Ragnar Atul, quien abrió sus alas, dio un chillido y se desvaneció en el aire. Elías se sentó, se quedó perplejo. No podía saber si lo que acababa de pasar era real o una alucinación, hasta que escuchó gritar a Sheila. Inmediatamente fue a la habitación. Estaba oscura, pero algo estaba pasando ahí, así que prendió la luz, y cuando lo hizo, fue testigo de algo indescriptible. En el techo de la habitación había un organismo parecido a una gran lengua, de la cual salían tentáculos aserrados. En vez de ventosas, tenían picos como de loro, y esos tentáculos habían atrapado a Sheila, le habían arrancado la ropa, y ahora esos tentáculos aserrados con picos de loro le estaban arrancando la piel. La mujer gritaba y gritaba. Elías no sabía qué hacer. El organismo que ocupaba todo el techo tenía más y más tentáculos aserrados. Los pasaba sobre la piel de Sheila y se la arrancaba. Le arrancaba la piel trozo por trozo. Elías pudo ver que en medio de esa especie de lengua que había en el techo había una abertura con dientes. Era la boca, y esa boca se estaba comiendo la piel de Sheila. Elías inmediatamente fue a la cocina, cogió un cuchillo, el más grande, regresó a la habitación, se subió a la cama y trató de cortar los tentáculos, pero no era posible, y la sangre de Sheila le caía encima. Elías no pudo más. Se sentó en el suelo y observó cómo esa cosa, esa criatura, ese organismo lleno de tentáculos afilados desollaba a su esposa viva. Finalmente la soltó, y Sheila, sin piel, ni cuero cabelludo, sin labios ni orejas, cayó sobre la cama, y el organismo se empezó a hacer cada vez más pequeño, hasta desaparecer, dejando una mancha negra en el techo. Sheila, sin labios, lo que la hacía estar en una completa exposición de los dientes, un gesto de agresión, sin párpados, lo que le hacía tener los ojos completamente abiertos y sin piel. Trató de pararse, de incorporarse, gritando, tratando de caminar, tratando de salir de la habitación, cuando de pronto la puerta del departamento fue golpeada. ¡Abran! ¡Policía de Nueva York! Los vecinos habían llamado a la policía al escuchar los gritos de Sheila. Elías se paró y fue hacia la puerta y la abrió. Había dos policías corpulentos, y ellos lo que vieron fue a un hombre bañado en sangre y con un cuchillo en la mano. Inmediatamente le apuntaron sus pistolas y le dijeron que se eche boca abajo, pero Elías estaba en shock. Uno de los oficiales lo tiró al suelo, le quitó el cuchillo y lo esposó. Luego ambos se dirigieron a la habitación, donde salían gritos de dolor.
Lo que encontraron los policías era algo que no esperaban. Ahí estaba Sheila, un ser sin piel, sin párpados, sin labios, sin pelo. Se había parado, se había puesto de pie y avanzaba lo más lentamente que podía hacia los policías. Uno de ellos vomitó, pero el otro policía era más valiente. Se acercó horrorizado a ese ser humano sin piel. Sabía que era una mujer por su voz, por sus gritos. La tomó entre sus brazos y la llevó a la sala y la sentó en un sillón. Luego fue donde Elías. Elías no dejaba de gritar: es mi culpa, todo esto es mi culpa, yo lo hice, esto es mi culpa, yo soy culpable de esto. El policía, furioso, porque jamás había visto una escena semejante, una víctima semejante, lo que hizo fue hacer justicia por sus propias manos, o al menos lo que él pensaba que era justicia. Sacó su pistola y le dio un balazo a Elías en la cabeza. Inmediatamente le dijo a su compañero: llama una ambulancia. Su compañero apareció, vio a Elías muerto y le dijo: ¿qué has hecho? Lo has matado. Cuando el policía volteó, vio que había un grupo de vecinos que había sido testigo de la ejecución de Elías. El policía, furioso, simplemente les dijo: regresen a sus casas, váyanse de aquí. Esa orden con voz de mando hizo que los vecinos regresaran a sus casas. Finalmente llegaron los detectives y la ambulancia. Sheila ya había muerto. El diamante fue encontrado fácilmente. Los detectives entraron al estudio del psicópata que creían ellos que era Elías. Encontraron el Maledictus Spatia y se lo dieron al psicólogo forense, al psiquiatra forense. El psiquiatra forense era un hombre llamado Alexander Blin. Él recibió el Maledictus Spatia porque los detectives creían, pensaban, tenían la teoría de que el hombre había actuado siguiendo las instrucciones de ese libro. El psiquiatra forense Alexander Blin se llevó el Maledictus Spatia, pero nadie sabía que él también tenía una fascinación por lo oculto. Por lo tanto, la fascinación que tenía Elías por el Maledictus Spatia la sintió este psiquiatra forense. Y este psiquiatra forense se quedó con el Maledictus Spatia. Y él tenía teorías bastante extrañas sobre el universo. El vampiro infernal, por Dennis Armas Walter.